Hay miradas que no se olvidan, no por lo que muestran, sino por lo que ya no pueden esconder. Cuando David cruzó la puerta de mi consulta hace un par de meses, no traía lágrimas ni enojo, traía algo más difícil de explicar, una especie de silencio contenido, de esos que no hacen ruido, pero se sienten en el aire como un eco antiguo. Se sentó sin decir mucho, respiró hondo y soltó, casi como un susurro: no tengo pruebas, pero mi alma no está tranquila, algo en María ya no es lo mismo, y no sé si soy yo el que se está volviendo paranoico. No me hablaba de mensajes ocultos, ni de llamadas nocturnas, ni de labiales olvidados en camisas que no eran suyas. Lo que traía eran cosas pequeñas, detalles aparentemente inofensivos que, uno a uno, empezaban a dibujar un mapa extraño, un patrón sutil que solo alguien profundamente conectado puede detectar, pero que nadie quiere confirmar. Me hablaba de gestos que antes eran naturales y que ahora parecían ensayados, de caricias que se daban por costumbre, pero sin alma, de silencios que antes eran paz y ahora eran distancia. Y lo más desconcertante para él era esa mezcla tan contradictoria, momentos en los que ella se mostraba más amorosa que nunca, como si quisiera reparar algo que no se había roto a la vista de nadie, seguidos por otros en los que su presencia se volvía apenas un reflejo, como si su mente estuviera en otro lado, en otra historia, en otro vínculo. Lo que David estaba viendo, sin saberlo del todo, eran las grietas emocionales que deja una infidelidad cuando no es física, sino profundamente emocional, cuando el cuerpo todavía está, pero el alma ya empezó a irse. Lo que muchos no entienden es que cuando una mujer es infiel, rara vez lo hace de forma impulsiva. No es un error de una noche, ni una travesura escondida entre copas. Es una desconexión lenta, progresiva, muchas veces dolorosa incluso para ella, porque su naturaleza emocional no le permite separar del todo lo físico de lo sentimental. A diferencia del hombre que muchas veces logra compartimentar, la mujer carga con una culpa silenciosa que se filtra en sus gestos, en sus respuestas, en sus formas de estar y de no estar. Por eso, las señales no siempre son ruidosas. No se anuncian con escándalos, sino con pequeñas transformaciones que, vistas una por una, podrían parecer normales, pero que juntas componen una melodía desafinada, extraña, una canción que ya no suena como antes. Y aquí no se trata de fomentar la paranoia, ni de convertir al hombre en un detective obsesionado con encontrar pruebas. Se trata de desarrollar una sensibilidad emocional que permita distinguir entre un mal día y una ausencia emocional crónica, entre el desgaste natural de los años y una traición emocional que ya no sabe esconderse. El error más común es confundir la calma con la verdad, pensar que si no hay pruebas, entonces no hay nada que temer. Pero los antiguos estoicos sabían que el verdadero daño no lo hacen los hechos, sino las mentiras que nos contamos para no verlos. Por eso, hoy quiero compartir contigo esas señales que, aunque silenciosas, son profundamente reveladoras. No para que reacciones con rabia, sino para que observes con claridad, no para que acuses, sino para que entiendas desde dónde viene tu incomodidad. La primera señal que suele aparecer, aunque pocos saben interpretarla, se manifiesta en los momentos más íntimos, esos que antes eran espontáneos, naturales, y que ahora se sienten tensos, casi obligados. Cuando una mujer está emocionalmente conectada con otro, aunque sea de forma inconsciente, su cuerpo comienza a guardar ciertas formas de intimidad para esa otra persona. No es que deje de tocarte, pero sí cambia la manera en que lo hace. El abrazo se vuelve rígido, las caricias ya no nacen solas, y cuando llega la intimidad física, algo en su piel parece ajeno, como si estuviera cumpliendo una tarea y no compartiendo un deseo. David me contó que antes, cuando veían una película juntos, María solía acurrucarse sin que él lo pidiera, buscando su cuerpo como quien busca hogar. Pero ahora, si él intentaba abrazarla, ella no lo rechazaba, pero su cuerpo permanecía inmóvil, casi ausente, como si ya no encontrara refugio en ese contacto. Y esa sensación, que no tiene palabras, se siente profundamente en la piel. Porque el cuerpo puede mentir, pero solo por un tiempo. Tarde o temprano, la tensión se nota, la distancia se palpa, el alma habla incluso cuando la boca calla. Otra señal, quizá más desconcertante, aparece en la forma en que se comunica contigo. No con todos, contigo. Porque si bien puede parecer más afectuosa que antes, interesarse de forma exagerada por tus emociones, también empieza a mostrar momentos de desconexión abrupta, justo cuando más la necesitas. Te escucha, sí, pero no está. Te responde, pero sus palabras no tienen el peso que solían tener. Y en medio de esas conversaciones importantes, cuando antes te sentías comprendido, ahora te sientes solo, acompañado por alguien que parece estar cumpliendo un rol más que participando de un vínculo real. David lo notó cuando, después de un día complicado en el trabajo, quiso abrirse con ella, compartir su frustración, su cansancio. María preguntó cómo había sido su día, pero cuando él se explayó con honestidad,
Ella respondió con un simple "ya verás que todo pasa" y volvió a mirar su celular. Y no era la frase, era el vacío detrás de esa frase, la falta de presencia, el desinterés disfrazado de cortesía. Es en esos detalles donde uno siente que algo esencial se ha perdido, que la persona con la que compartes tu vida ya no sabe cómo sostenerte cuando te quiebras. Otra transformación que no se puede pasar por alto aparece en el mundo digital, ese espacio donde antes había naturalidad, confianza, rutina, y que de repente se vuelve territorio vedado. No es que esconda algo abiertamente, pero sí modifica su manera de usar el teléfono, sus redes, sus horarios. María, por ejemplo, solía dejar su celular sobre la mesa, sin clave, sin cuidado. Pero las últimas semanas, empezó a llevarlo al baño, a dormir con él bajo la almohada, y cada vez que sonaba, su postura corporal cambiaba, se tensaba, se alejaba, respondía con una sonrisa forzada, y luego hacía como si nada. No necesitas ser un experto en tecnología para darte cuenta de que algo no encaja. Porque cuando hay confianza, hay fluidez. Cuando hay algo que esconder, aparece la rigidez, la reserva, la justificación innecesaria. Y aunque cada pareja tenga sus acuerdos sobre la privacidad, lo importante no es la contraseña, sino el cambio abrupto de actitud, esa transformación que no tiene una razón lógica y que solo se explica si hay una conversación paralela que no quiere ser descubierta. Pero quizás la señal más dura de todas no es la que se ve, sino la que se proyecta. Cuando la mujer que está siendo infiel comienza, de forma inconsciente, a sospechar de ti, a cuestionarte por cosas que nunca habían sido un problema, a molestarse por tus salidas, tus amistades, tus silencios. Es un fenómeno psicológico bien conocido. La culpa interna crea una necesidad de justificar sus propios actos, y la forma más primitiva de hacerlo es imaginar que tú también podrías estar haciendo lo mismo. María comenzó a preguntarle a David por amigas con las que siempre había hablado, a insinuar que tal vez estaba dedicando mucho tiempo a alguien en el trabajo. Y no era celos, era otra cosa, algo más defensivo, más reactivo, como si el acusar quisiera equilibrar una balanza que, en el fondo, ya estaba desequilibrada. La mente, cuando no puede lidiar con la culpa, la proyecta. Y eso, aunque duela, también es una pista clara de que hay un conflicto interno que se está desbordando hacia la relación. Y cuando llega ese momento en el que el alma debería sentirse más cerca, más desnuda, más conectada, lo que ocurre es lo contrario, una desconexión profunda justo en los instantes que antes solían ser sagrados. Compartir una preocupación, hablar de algo íntimo, mostrar una herida, pedir consuelo, todo eso comienza a generar incomodidad. Ya no hay calidez, no hay reflejo, no hay sostén. Solo una especie de presencia corporal con la mirada perdida, con las manos ocupadas en cualquier otra cosa, con la urgencia de terminar la conversación. David lo sintió cuando habló con ella sobre la salud de su padre. Esperaba un abrazo, un silencio compartido, una frase con peso. Recibió en cambio una respuesta correcta, amable, pero vacía. Como si estuviera frente a una versión educada, pero lejana, de la mujer que conoció. Cuando uno empieza a ver todo esto con los ojos del alma y no con la mente que busca excusas, aparece una claridad que puede ser dolorosa, pero también profundamente liberadora. Porque ya no se trata de buscar culpables ni de alimentar sospechas, sino de reconocer que hay vínculos que, aunque no se rompen de golpe, comienzan a erosionarse desde adentro, de forma silenciosa, hasta que un día uno se da cuenta de que sigue caminando junto a alguien que ya no lo acompaña. Y entonces llega la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿qué hago con esto que siento? ¿Qué hago cuando ya no puedo negarlo, pero tampoco tengo pruebas que lo griten al mundo? Aquí es donde el estoicismo, esa antigua filosofía nacida del dolor y la observación serena, puede ofrecer una brújula que apunta hacia adentro, no hacia afuera. Los estoicos no eran hombres fríos ni insensibles. Eran hombres que comprendieron que el sufrimiento no está tanto en lo que sucede, sino en la forma en que respondemos a lo que sucede. Epicteto lo decía con brutal claridad: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Y esa frase, en este contexto, es más que un consejo, es una tabla de salvación emocional. Porque cuando empiezas a ver estas señales, cuando notas que lo que antes fluía ahora tropieza, cuando intuyes que el vínculo ya no está siendo habitado por dos, sino arrastrado por uno, lo más sabio que puedes hacer no es confrontar, gritar o acusar, sino observar. Con calma. Con desapego. Como quien observa el cielo y nota que las nubes han cambiado, pero no intenta detener la lluvia, solo decide si abrir el paraguas o buscar otro camino. Observar sin reaccionar de inmediato es un acto de poder interior. No porque ignores lo que ves, sino porque eliges no ser arrastrado por la tormenta emocional. Tomas nota, reúnes indicios, confías en tu percepción sin convertirla en arma. Y poco a poco, esa observación serena se transforma en discernimiento,
una de las virtudes más olvidadas en los vínculos modernos. El discernimiento te permite diferenciar entre una crisis pasajera y una fractura real, entre un mal momento y una traición emocional sostenida, entre una pareja que está cansada y una que ya no está. Y cuando ese discernimiento se vuelve claro, duele, sí, pero también ilumina. Porque como decía Marco Aurelio, la verdad jamás ha dañado a nadie, lo que daña es persistir en el autoengaño. Y si ya has reunido varias de estas señales, si el cuerpo, el alma y la historia que compartes te dicen que algo esencial se ha perdido, lo más destructivo que puedes hacer es negarlo. No por ella, por ti. Porque negar lo evidente solo prolonga la herida, alarga el duelo, enreda el alma en excusas que más tarde se convertirán en reproches. La negación es una traición silenciosa, no a la relación, sino a tu propia dignidad. Y aquí es donde el tercer principio estoico se vuelve vital. Enfoca tu energía en lo que está bajo tu control. Tú no puedes controlar lo que ella hace, piensa o siente. No puedes vigilar sus pasos, ni cambiar su verdad si ella ya ha decidido otro camino. Pero sí puedes decidir cómo vas a responder. Puedes elegir la dignidad por encima del drama, la paz interior por encima de la obsesión, la claridad por encima del castigo. Porque hay errores que, si no los ves venir, te devoran desde adentro. El primero es precipitarte a acusar basándote en una sola señal. Esa paranoia no solo destruye relaciones sanas, sino que puede convertirte en el saboteador de tu propia estabilidad. Las señales tienen sentido solo cuando se entrelazan, cuando forman un patrón, cuando dejan de ser casuales y se convierten en una melodía repetida. El segundo error es confrontar sin tener claridad, sin haber observado el mapa completo. Una conversación mal planteada, desde la rabia o la inseguridad, puede cerrar caminos que aún no estaban rotos del todo, o peor, puede alertar a quien esconde algo para que esconda mejor. Y entonces ya no estarás más cerca de la verdad, sino más lejos de ti mismo. Pero quizás el error más doloroso es el tercero, mirar todas las señales, sentirlas, intuirlas, y aún así negarlas. Porque aceptar que algo se ha roto implica tomar decisiones que dan miedo. Implica cerrar capítulos, enfrentar la soledad, asumir verdades que rompen la comodidad del autoengaño. Y no todos están listos para eso. Pero negar lo que ya grita en tu interior es vivir en una ilusión que, tarde o temprano, se derrumba, y cuando lo hace, siempre es más violento. David, después de nuestra conversación, no corrió a preguntar, no exigió explicaciones. Lo que hizo fue observar, con los ojos de quien ya no necesita comprobar lo que ya sabe, solo necesita confirmarlo para poder descansar. Y 3 semanas después, la confirmación llegó. No como una bomba, sino como una verdad inevitable. María confesó lo que él ya había sentido durante meses. Y aunque fue doloroso, David me dijo algo que todavía resuena en mí. Lo más liberador no fue saber la verdad, fue volver a confiar en mi propia percepción. Porque eso es lo que más duele en una traición. No solo que la otra persona nos haya mentido, sino que nosotros hayamos dudado de nuestra intuición. Que hayamos sentido el vacío, el cambio, la ausencia, y aún así hayamos elegido no ver, no sentir, no actuar. Recuperar esa confianza interna es, quizás, el primer paso para sanar. Por eso, si tú has sentido que algo no cuadra, si hay un eco en tu corazón que te dice que ya no te habitan como antes, no lo silencies. No busques pruebas como quien necesita permiso para creer en sí mismo. Escucha esa voz interior que no grita, pero insiste. Observa con serenidad, decide con entereza, y recuerda que tu dignidad no depende de la fidelidad del otro, sino de tu capacidad para serte fiel a ti mismo. Y no, esto no es una fórmula mágica. No te voy a prometer que, si aprendes a reconocer estas señales, nunca más serás traicionado. Quien diga eso, probablemente también te quiera vender un curso en 3 pagos sin interés. Lo que sí te puedo asegurar es que, si cultivas discernimiento, si desarrollas presencia emocional y claridad interior, podrás transitar tus relaciones desde un lugar más auténtico. Y eso, aunque no garantiza que no te duela, sí garantiza que no te perderás a ti mismo. Antes de cerrar, quiero dejarte una pregunta abierta, sin presión, sin apuro, solo para que la lleves contigo cuando te quedes a solas. ¿Has sentido alguna de estas señales en tu propia vida? ¿Y qué vas a hacer con esa intuición que ya no puedes ignorar? Si este mensaje te ha dado claridad, si te ha hecho sentir menos solo en lo que estás viviendo, te invito a suscribirte, a dejarme un comentario contándome cómo te ha resonado, y a compartir este contenido con alguien que quizás también necesita abrir los ojos sin perder la paz. Quédate, porque en el próximo vídeo vamos a hablar de algo igual de importante, cómo reconstruir una relación después de una traición o cómo fortalecer vínculos que todavía se pueden salvar. No te vayas aún. Hay otro vídeo esperándote justo al final de este.
Uno que puede darte la respuesta que estabas buscando. Nos vemos ahí.